5 de junio acabó el plazo, se acabó el pan de piquito que había fijado el gobierno de los Estados Unidos para empresas extranjeras que tenían que cesar sus vínculos económicos, financieros y comerciales con entidades cubanas sancionadas, principalmente, porque son varias, pero principalmente con el grupo de administración empresarial Gaesa. Primeros efectos, ya los hemos visto esta semana, cadenas hoteleras españolas, canadienses e Indonesia dijeron chao chao a sus relaciones de manejo de instalaciones turísticas, propiedad de Gaesa. Navieras, la vimos la semana anterior, la más grande alemana y una francesa, también cesaron todo el transporte que iba hacia Cuba y salía de Cuba, también. Y cesaron determinadas operaciones con tarjetas de Visa y Mastercard en Cuba. Esto fue ayer. Y evidentemente nos falta notar la salida parcial o eventual, la paralización de las operaciones de Cherry en territorio cubano. ¿Por qué? Porque ya ellos habían anunciado que se retiraban y ahora están en negocios o en negociaciones para venderle al menos el 55% de las acciones a un empresario norteamericano. Vamos a ver si eso sucede. Tengo también las fotos de Víctor Melo, este empresario y candidato republicano al Congreso, a la Cámara, por el pequeño estado de Rhode Island, veterano, por cierto, él, del Cuerpo de Marines, que se reunió unas 4 horas y media con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo. Les voy a decir qué hay por ahí. Tengo lo que dijo ayer el presidente Donald Trump sobre Cuba, nuevo, y tengo también lo que escribió, lo que posteó en la red social X el secretario de Estado importante, y tengo la saga con importantes revelaciones sobre quién es quién en la nueva lista de sancionados, y empiezo con Mario Pentón sobre eso. Anoten las autoridades por ahí el nombre que Mario les va a dar. La suegra de Alejandro Castro Espín, el tuerto, el único hijo varón de Raúl Castro, que por cierto ayer fue sancionado por la OFA por segunda vez, ya había sido sancionado en el 2019. La suegra vive en Miami y no solo eso, viaja frecuentemente a Cuba. Y no solo eso, es residente permanente de los Estados Unidos. Esta es una revelación que acaba de sacar minutos antes de que entráramos al aire el colega Mario Pentón de Martí Noticias, con quien vamos inmediatamente. Está manejando en la carretera, se ha pasado la madrugada y la mañana trabajando. Mario, bienvenido a La Resistencia. Literalmente, muchas gracias, Miguel. Para mí es un placer siempre estar contigo, con la audiencia de América Radio. Efectivamente, Ana Adis Cardero Pacheco, este es el nombre de una señora que es la madre de Annalí Lilian Rueda Cardero. Annalí Lilian Rueda Cardero la tenemos documentada desde hace años como la esposa de Alejandro Castro Espín. Annalí y yo somos contemporáneos, ella nació en el 85 y yo en el 86. Alejandro Castro Espín es mucho mayor, le lleva 20 años. Entonces, ella es la esposa de Alejandro Castro Espín, con quien tiene 2 hijos, una niña y un varón. El varón es el más pequeño. Alejandro Castro Espín, recuerden que tiene otros 2 hijos varones de otro matrimonio anterior. Y hemos descubierto que Ana Adis Cardero Pacheco no solamente está viviendo en los Estados Unidos desde el año 2023, obtuvo la residencia permanente. También en el 2023, también, es decir, Mario, has acumulado todos los que tienen que ver, Adis, la hermana de la jefa de Gaesa 2023, el otro por ahí, Jorge Javier Rodríguez Cabrera, creo que 2022-23. Literal. Pero, a ver, el denominador común yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, había una política muy laxa en cuanto a inmigración, aquello era un coladero. O sea, sí, pero por alguna razón vienen estos personajes aquí. No es que vienen escapando de los apagones nada más, ¿eh? No, es el llamado de la selva. Fue, venga, que hay barra abierta. Venga, que le damos la residencia sin preguntar. Entonces, ellos aprovecharon. Ellos dijeron, este es el momento. Igual el piloto también vino en esa época. Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que tú y Luis Domínguez hicieron esa cantidad de nombres y apellidos, solamente tú te las aprendes así de carretilla. Bueno, no, espérate, tengo también a Adis, la hermana, otra Adis, la hermana de la jefa de Gaesa. Tenemos hace unos días a Lina, la hija de Ulises Rosales, del general de división Ulises Rosales del Toro.
Pero esta, de la saga tuya, desde la jueza Melody para acá, esta sí es importante, porque aquí hay varias cosas, Mario. Primero, que las autoridades en La Habana que le hayan dado, no sabemos cómo llegó esta mujer aquí y cómo rápidamente se hizo residente. No, sí sabemos. No fue en La Habana. Le dieron la visa, la primera visa se la dieron en el año 2000. Ella llegó en el 2013 por primera vez a los Estados Unidos. Ya. Y lo hizo a través de México. Fíjate tú qué interesante. Ella en México, ella decía que estaba trabajando para una empresa exportadora e importadora mexicana con sede en La Habana. Ya. Ahí es donde pide la visa de turismo, le dan una visa de turismo. En La Habana. En La Habana. No, en México. En México. Ya. Y comienza a venir una y otra vez a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba? Ella no tenía nadie en los Estados Unidos, es decir, no tenía familia directa en los Estados Unidos. Claro. Y entonces no se queda en los Estados Unidos hasta el 2023. ¿Por qué se queda en el 2022 para que en el 2023, un año y un día después, pues conseguir la ley de ajuste y tal? ¿Por qué se queda después? Porque su otra hija, está la hija que es la esposa de Alejandro Castro Espín, sí, pero ella tiene otra hija, y esa otra hija, de nombre Giselle, que vive en Hialeah con ella, es la que cruza la frontera canadiense y si consigue una visa a Canadá, cruza la frontera canadiense y se asienta aquí en el sur de la Florida. Ahora, y esta es la parte que más me llamó la atención, porque cuando yo me puse a investigar esto, llevo meses investigando esta historia. Cuando me pongo a investigar esto, en un inicio, cuando recibimos la pista, yo dije, bueno, es la suegra de este hombre. Normalmente yo no me meto con una suegra o con un familiar que no sea tan cercano, pero es que esta no es cualquier suegra, ella es la viuda del coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón. Aquí tengo la foto. Para las personas. Ok, Hugo Leandro Rueda Jomarrón fue un señor, no puedo decir esa palabra en la radio, pero fue una de las personas más abominables que ha existido en Santiago de Cuba. Él fue el jefe de Santiago de Cuba durante aproximadamente 2 décadas tras la llegada de Fidel Castro al poder. Estamos hablando del tipo que organizó tanto la represión interna allí en Santiago de Cuba, como las expropiaciones, como la militarización de todo el oriente de Cuba, porque, bueno, venía el imperialismo y el tipo que escribió libros en contra de los Estados Unidos, que hizo campaña en contra de los Estados Unidos hasta su muerte hace apenas unos 2 años. Para que tengan una idea del personaje, tras su muerte en el cementerio, Raúl Castro en persona le mandó flores, la FARC le mandó flores. El tipo era tal que firmó cartas junto a sus 2 hijas y a su mujer, y tenemos todo eso está documentado en la historia que yo acabo de publicar en Martín Noticias, en apoyo a Hugo Chávez, en apoyo a Nicolás Maduro contra el imperio, contra los lúmpenes de la clase media venezolana, contra Estados Unidos a Israel, apoyando a un periodista que tenía alegaciones de estar trabajando para Hamás. Eso está documentado en este reportaje que publico hoy, y que lo publico porque, como puedes ver, no estamos hablando solamente de una suegra, una señora mayor que vino y que tal vez no tenga nada que ver con... No, estamos hablando de gente muy vinculada al régimen cubano. Es más, descubrí que tiene un perfil de Facebook, que ella vino en el 2013 por primera vez a Estados Unidos. En el 2015 ella estaba desatada publicando propaganda anti-norteamericana en las redes sociales. Lamentablemente, pues, es curioso porque no hacen el trabajo. Quien fue su esposo, el coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón, además de lo que señala, fue fundador del Ejército Oriental, es decir, uno de los más cercanos de Raúl Castro. Sin duda todo queda en familia, ¿no? Bueno, según me contaba Luis Domínguez, y estos son esas leyendas tal vez urbanas que uno no puede comprobar de manera independiente, pero esa sal que con la que se salpica, ¿no? Las historias del día a día, dice que esta mujer primero fue novia del Cangrejo y que el tío se la quitó. Esas son las historias. No, ahí sí eso, bueno, ahí sí todo queda en familia.
Que por cierto, después vamos a hablar tú y yo del cangrejo, porque anoche estábamos comentando a la pregunta que te han hecho a ti, que me han hecho, ¿por qué no el cangrejo ha sido sancionado? Ese capítulo vamos a tenerlo después y este encuentro con el tal Víctor Mellor. Pero sigamos, es decir, en el reportaje tuyo, Mario, aquí veo, está el árbol genealógico del lado de Raúl Castro, es decir, Raúl Castro, Vilma Espín, los 4 hijos, Alejandro Castro Espín, el único varón, Mariela Castro Espín, que está casada con Paolo Titolo, el empresario italiano Débora Castro Espín, quien es la madre del cangrejo y de Vilmita, y Nilsa Castro Espín, que fue esposa de Alfonso Fraga, otro de los Fraga, otro de la familia también, de la Biofan, etcétera. Esa es la historia. Pero aquí está el árbol genealógico. Y entonces, ayer, además de volver a sancionar a Alejandro Castro Espín, está sancionado Raúl Alejandro Castro Cáliz, uno de sus 2 hijos, con el primer matrimonio, no con Analí Rueda Cardero, la hija de esta mujer que tú acabas de revelar, la suegra, que se llama, exacto, repito, Ana Adis Cardero Pacheco. Sí, el tema aquí es que, igual que pasa con el hijastro de Canel, con Manuel Anido Cuesta, yo creo que Estados Unidos está enviando un mensaje a estos 2 príncipes herederos de las riquezas del pueblo de Cuba, diciéndoles, yo sé lo que están haciendo. Y claro, es que tanto Manuel Anido Cuesta como Castro, Raúl Alejandro Castro Cáliz, sí, están metidos en negocios, y están evidentemente, como todo en Cuba, ¿no?, de ese nivel de corrupción que hay, y el gobierno de Estados Unidos lo que está diciendo es, ojo, tengo información de los negocios de ustedes, sé en lo que están metidos, y en cuanto los coja, les voy a partir las patas, es decir, les voy a destruir ese negocio. Es interesante ahora que mencionan las sanciones, porque para que la gente comprenda, muchos nos han preguntado si son sanciones simbólicas. No en este caso, no es lo que ocurrió tras las protestas, tras la represión de las protestas del 11 de julio del 2021, no es solo por la ley Global Magnitsky, por violación a los derechos humanos. Aquí van por el dinero, la OFAC. ¿Quiénes son los sancionados? Y luego la diferencia, consigo, y disculpa que te interrumpa, adelante, es que cuando Biden y su equipo de asesores, acá ahí estaba el infame Juan González, sancionan a estas personas de los jefes del ejército del régimen cubano. Tú puedes sancionar a esa gente todo lo que te dé la gana, esa gente aquí en Estados Unidos no tienen nada. Correcto. Pero estos otros muchachos sí, y ahí está la diferencia. Sí, Manuel Anido Cuesta no vive nada más en Cuba, se pasa la mitad del tiempo en Madrid, la mitad en Cuba haciendo negocios. Entonces, aquí hay un capital internacional que sí podemos intervenir. Y lo mismo pasa con el hijo del tuerto. También tiene negocios fuera, también hay manera de agarrarlo. Entonces, eso es muy positivo. Y bueno, en el caso de Liz Cuesta es más una sanción que sí es más simbólica, porque Liz Cuesta no tiene nada que podamos agarrarle aquí en los Estados Unidos, pero Liz Cuesta, y me alegra que lo hayan hecho, con esto lo que están diciendo es, detrás de Miguel Díaz-Canel hay una mujer que es quien también está cortando el bacalao. Y yo eso lo sé por mucha de la gente con la que converso, que tienen acceso al círculo cercano. Dicen que Liz Cuesta es muchas veces quien decide al final. La dama en la oscuridad. No, sin duda, no. Sí. No, y también aprovecho ahora que mencionas esto para aclarar lo siguiente sobre las sanciones. Es la primera vez en 67 años, de que el gobierno de los Estados Unidos ha internacionalizado las sanciones. Quiere decir que los empresarios, las empresas, las entidades financieras extranjeras que hagan negocio con entidades cubanas sancionadas, número 1, pueden ser sancionados bajo la directriz, primero las órdenes ejecutivas del presidente Trump y después las regulaciones que ha impuesto la Oficina de Bienes y Activos Extranjeros, del control de bienes y activos extranjeros del Departamento del Tesoro. Es decir, una entidad panameña, por decir un ejemplo, que quiera hacer una transferencia de dinero a una entidad mexicana, pero que tenga a través del sistema financiero norteamericano, que tenga una relación directa con alguna entidad de esa,
pues no solo es sancionado, sino que se le cierra el camino. Entonces, por eso es que estas sanciones son importantes. Ahora que mencionaste el caso de Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Díaz Canel, y el hijo de Alejandro Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Cali. Número uno. Y fíjate que no están sancionando. Es decir, Canel tiene 2 hijos de sangre de él, sí, además del hijastro. A esos 2 hijos no los sancionaron, ni sancionaron al otro hijo. Bueno, por ahora. Por ahora. Pero eso significa de que ellos saben, si el gobierno de los Estados Unidos sabe quién está metido en negocios y quién no. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está la diferencia. Claro, anoche tú y yo hablábamos sobre el caso porque tanto a ti como a mí nos han preguntado, bueno, ¿y por qué si sancionan? Llevamos 12 sancionados aquí y 5 más son 17. Ayer, Díaz Canel, Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Cali. Anteriormente habían sancionado junto a Gaesa, su presidenta, a Guillermina Lastres Morera, y a Esteban Lazo, Roberto Morales Ojeda, el jefe del partido, 4 generales, Eugenio Rabilero, el del Ejército Oriental, Raúl Villar, que es el del Central, Joaquín Quinta Solá, viceministro de la FARC, José Miguel Gómez del Ballín de la Contrainteligencia Militar, y después a la ministra de Comunicaciones, ahí está el bacalao del dinero, el ministro de Energía, el hombre de los apagones, Vicente de la Olevi, Oscar Callejas Balcácer, que ya estaba sancionado por las protestas, en aquel momento era jefe de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, ahora es jefe político del MININ, y la ministra de Justicia y el actual jefe de la PNR que estaba sancionado. Es decir, en este menú no está Raúl Guillermo Rodríguez Castro. La pregunta que nos han hecho, Mario, es por qué. Y anoche tú y yo estábamos compartiendo espacio en los medios y hay 2 respuestas posibles. La primera, todavía es el vehículo, es el emisario, es el bastón, es el jefe de la escolta, el que tú quieras, de Raúl Castro, que es el centro de la trabazón, y tú tienes un camino de interlocución que hasta ahora es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lo acaba de decir el Víctor Mayor que parece ser que quiere ir a Cuba de nuevo. Punto número 1. Punto número 2. Señores, olvídense de las sanciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, si es que hay o habrá. Pueden haber investigaciones penales, corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, Estados Unidos está apretando la tuerca de una manera que quizás yo no había visto en el desmantelamiento de un régimen totalitario, la manera en que se está haciendo. Esto es muy, muy novedoso, ¿eh? ¿Cuál es tu opinión sobre el cangrejo, Mario? Yo creo que en primer lugar es la vía de comunicación que tiene la administración. Claro. La administración, con la única persona que se ha sentado a conversar en Cuba es con el cangrejo, porque es el que manda hoy en Cuba, es decir, el que corta el bacalao, al menos en Gaesa. Y eso es lo que le interesa a la administración, poder hacer una transición ordenada. Entonces, ellos le están poniendo sus condiciones al cangrejo. Lo que me dice a mí la gente que está metida en toda esta conversación es que el cangrejo les ha prometido mucho, pero les ha cumplido poco. Claro. Entonces, llegará el momento en el que se canse el presidente Trump y ya ahí, bueno, veremos a cómo tocamos, ¿no? Y ya las cosas cambiarán. Pero por el momento el cangrejo es una figura que a ellos les interesa mantener. Ahora, y esto es importante, el cangrejo está metido en 1000 negocios turbios. Claro. Hay que recordar que una figura parecida al cangrejo, Alex Saab, ¿dónde está hoy? Está preso aquí. En Estados Unidos. ¿Podríamos ver al cangrejo imputado? Yo no lo dudo ni por un instante. Claro. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por escribir sobre ese cangrejo. Sí, fíjate, aquí tengo hoy Telemundo 51, la colega Alejandra Molina, quien trabajó en esta empresa, por cierto, entrevistó al tal Víctor Mayor, el empresario, candidato republicano a la Cámara de Representantes por el pequeño estado de Rhode Island, y le ha dicho lo que, bueno, ya había salido, pero ahora hay fotos en concreto, hay 3 o 4 fotos que ahí las pasaremos. Dice Mario, me reuní con Raúl, no se refiere a Raúl Castro, sino al cangrejo, y su visión de abrir a Cuba los negocios coincide con la mía. Oye esto, dice, Cuba atraviesa un momento decisivo y está al borde de una transformación histórica. Ah, qué descubrimiento ha hecho el tal Mayor Y dice que estuvo en 2 cenas
en total entre 4 y 4 horas y media. Y dice él, o sea, el cangrejo, absolutamente quiere actualizar y llevar a Cuba al siglo XXI en lo empresarial y lo político. Señores, alguien tendría que sentarse con el Víctor Mellor y explicarle que la Tierra es redonda y tiene los polos achatados y da vuelta. Él lo sabe, Cosío. Bueno, Bueno, ya, no me provoque que después van a dar las quejas a Washington de mí. Pero ¿tú te crees que él no lo sabe? Él lo sabe, pero ahí hay otros intereses detrás, como la partida de has carajo tocado al que nos dicen punto. que tenemos que olvidarnos de la vida. Eso es. Hay empresarios, hay intereses que quieren, primero, sobrepasar, bypassar, como dicen aquí, al secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Ya lo intentaron. Es decir, Mario Pentón reveló la famosa carta que traía el tal empresario chamizo Roberto Chamizo, y aquí en el aeropuerto de Miami lo pararon y le dijeron, no, güey, te vas para atrás y dame la carta. Quería llegar con una carta el cangrejo a Trump directamente sin pasar por Marco Rubio. Punto número 1. 2, sí hay intereses, sí los hay. Y Marco lo ha dicho tal cual. En Cuba no pueden haber reformas económicas ni puede cambiar la situación si no hay reformas políticas. Y no hay reformas políticas si no se cambia el sistema de gobierno. Ayer lo posteó, tú me escribiste rápidamente. Marco dijo, durante décadas Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo radical de la izquierda. El régimen de La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado a movimientos marxistas y violentos del tercer mundo en todo el hemisferio y más allá. Eso lo escribió ayer. Y el presidente Trump, que tú me mandaste el video, ayer dijo una frase que no había dicho hasta el momento. Es decir, él había dicho en ocasiones anteriores que después de Irán vamos a pasar por Cuba, nos encargaremos por Cuba, es un estado fallido, el 95% de los cubanos votaron por mí, de los cubanos americanos, es gente que me quiere, yo los quiero mucho, los quiero cuidar. Y dijo la frase, a ver si coincides conmigo, Mario, tenemos que deshacernos del régimen. Para mí esa es la frase, más que haya planes. Ese es el titular para mí. Sí. Yo coincido plenamente, ese es el titular. Y coincido plenamente en que el objetivo fundamental del régimen cubano, y por eso recibió a este congresista, que es un don nadie, que nadie lo conoce. Bueno, es candidato por ahora, es candidato al Congreso. Sí, perdón, a este congresista no, a este candidato al Congreso, que repito, es un don nadie, que no tiene ninguna posibilidad ni de ganar ni de nada. Pues a este personaje lo reciben en La Habana con el objetivo de agasajarlo, por eso el cangrejo se muestra sus mejores muelas para que entonces este hombre vaya hacia Trump y le dé a Trump. Pero esto no es nuevo, yo lo he comentado antes. Incluso, no solamente la familia de Raúl Castro, dígase Cangrejo, dígase Alejandro Castro Espín, la familia de Fidel Castro también está metida en el ajo y también está intentando hacerle llegar el mensaje a Trump: te vamos a regalar la isla, ¿qué quieres? Los hoteles de los españoles, toma, te los damos todos, ¿qué quieres? Campos de golf, te hago todos los que quieras, todos para ti. Lo único que te pedimos a cambio es que no nos quites el poder, déjanos mantener nuestra soberanía. La soberanía es que la familia Castro siga reinando en Cuba. Claro, esa es la soberanía Sandro Castro lo dijo, claro. Entonces, ¿tú crees que este tipo no es ningún inocente? Este Víctor, Vic Mellor, como le dicen. Big Mellor. No, a mí, a esta altura del campeonato hablar de inocencia, no. Este hombre sabe perfectamente lo que se está cocinando y se ha prestado para esto, porque eso es parte de una agenda, de la agenda de los que quieren llegar a un arreglo con la familia Castro y hacer las inversiones en Cuba, quedarse en Cuba. Es el mismo cuento que ya hemos vivido con una serie de personas, además abyectas aquí del exilio cubano, que también se han prestado para esto. Entonces, no me extraña, hay mucha gente que se vende al mejor postor y lamentablemente los Castro tienen muchísimo dinero, solo en Gaesa tienen más de 18,000 millones, así que imagínate tú todo lo que se puede hacer. Fíjate, tengo que ir a una pausa, Mario, pero te voy a robar unos minutos más. Según el reportaje de Telemundo, este candidato, este Vic Mellor, fue invitado a regresar a Cuba para nuevas conversaciones que posiblemente puedan tener lugar este mismo fin de semana. Me gustaría volver a la suegra de Alejandro Castro Espín y a esto que acabas de revelar, que la familia, los hijos de Fidel Castro, también están en el ajo. No sé si junto por la parte de los primos y tíos y hermanastros y lo que sea, o solos por su camino. Pero vamos a la pausa y regreso contigo en segundos. Adelante.
Bueno, continuamos aquí en La Resistencia, unos minutos más con el colega Mario Pentón, que sé que tiene la tarde apretada. Mario, dos cosas. Uno, acabas de decir que no solo la familia de Raúl Castro, los hijos, los nietos, etcétera, están metidos en el ajo de lo del dinero, Sí. sino también ahora la familia directa de Fidel Castro. Recordarán que de los hijos de Fidel Castro, los 5 que tuvo con Dalia Soto del Valle, pues uno quería soñaba con los aviones de ser pelotero, el otro ser fotógrafo, etcétera. Esta gente también están en el ajo. Ya no hablo de Sandro Castro, hablo de los hijos de Fidel Castro, los 5 con Dalia. Sí, específicamente el hijo que ha estado intentando influir en todo esto es el Antonio, el médico, Tony, cirujano ortopédico y aficionado al golf. y que al es béisbol. muy reconocido, sí. Y que es muy reconocido por sus viajes de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese señor es la persona que a través de un jugador de golf profesional, famoso, intentó llegar a Trump también. Esto es una información que recibí de una muy buena fuente y haciendo lo mismo que estaba haciendo el Cangrejo. En vez de una carta, pues tratar de influir en Trump. ¿Qué es lo que ellos quieren? Quitar de en medio a Rubio. Con Rubio no hay arreglo. Ellos saben que con Rubio no hay sobrevivencia del régimen. Entonces quieren llegar a Trump y decirle a Trump, te vamos a dar todo lo que tú quieras, pero deja a la familia Castro. Al final nosotros no los vamos a molestar, vamos a abrir la economía, vamos a convertir a Cuba en un Vietnam, donde nosotros sigamos siendo los que cortamos el bacalao y les vamos a dar a ustedes todo lo que ustedes pidan. Y que Raúl Castro muera tranquilamente en una cama como murió el hermano mayor. Exactamente. Entonces, en eso andan ellos, en eso anda la familia Castro desde hace un buen rato, pero yo creo que se van finalmente a estrellar, ¿no? Contra la confianza que le tiene Trump a Rubio, que le ha dado muchísima confianza, y hoy es Rubio quien maneja el tema de Cuba. Y luego hay otro tema que me parece sumamente importante, y que me lo dijo alguien también muy cercano a Rubio. Me dijo, mira, la decisión sobre Cuba la van a tomar 4 personas, y entre esas 4 nosotros tenemos un cubano-americano. Y un cubano-americano que quiere ser presidente, un cubano-americano que tiene un compromiso con esta comunidad y que finalmente va a pensar mucho más allá que, por ejemplo, el presidente Trump, que finalmente ya termina su mandato, o cualquier otra persona que esté ahí. Pero yo creo también, Mario, viendo a este presidente Trump, a esta administración, yo creo que Trump también lo ha tomado como un compromiso personal. Es decir, si uno hace una recopilación de las declaraciones de Trump, al menos, no me voy a ir al pasado, al menos del 3 de enero para acá, el 3 de enero, el día de la captura de Maduro, él habló de Cuba directamente. Entonces, el presidente Trump ha hecho manifestaciones políticas, manifestaciones emocionales de deseo. Se ve, él cree que va a ser el liberador de Cuba porque tiene un compromiso personal, y lo acaba de decir hace unos días, no en la declaración de ayer, hace unos días: no vamos a parar hasta que Cuba sea libre. Yo creo que más allá del secretario de Estado, es decir, nada de lo que ha pasado respecto a la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba en 67 años, nada hubiera pasado si Marco Rubio no estuviera ahí, si Marco Rubio no hubiera sido el secretario de Estado. Fíjate las cosas de la vida. Si Marco Rubio hubiera sido elegido por Trump como candidato a la vicepresidencia en la nominación republicana, en la convención, quizás la historia hubiera sido diferente, no lo sabemos. Pero estoy de acuerdo contigo, Marco está ahí. Y creo que el presidente Trump también tiene un compromiso. Ahora, ¿cómo se van a dar las cosas? Tú y yo también hemos conversado que hay 4 escenarios posibles o una combinación de ellos. Uno, a través de una negociación, que estas sanciones lleven a finalmente obligar a sentarse a la mesa a estos tipos y que se rindan. 2, una fractura del régimen, lo cual es probable. 3, un levantamiento popular. Cada día estamos más cerca de ello, que puede incidir en las otras 2. Y 3, una intervención militar de alguna forma, sea una operación quirúrgica, discreta o como sea. Esos 4 escenarios están ahí y en algún momento creo yo que van a ocurrir, o una combinación de ellos.
Yo también lo creo. El hecho, mira, todas las noches estamos viendo protestas en La Habana y las protestas van creciendo, no van disminuyendo. Ellos no tienen combustible y Rusia al menos no les está dando ningún tipo de petróleo. Entonces, tampoco lo está haciendo China. Irán, su otro aliado, está en una guerra. Claro. Angola, donde tienen un montón de médicos, no manda nada. Argelia, otro aliado histórico, tampoco manda nada. Entonces, porque además el petróleo lo quieren regalado. Entonces, está en una situación desesperada. Tú contabas de todas estas empresas que están saliendo. La presión cada día aumenta y desde Washington la presión va a seguir aumentando. USA Today dice hoy que Trump apuesta por una caída lenta del régimen, por seguir desgastando el régimen. Viene ahora el verano. Entonces, hay también, y hemos visto otros reportes de Axios, de Mark Caputo, de que Estados Unidos está previendo todo el escenario para en caso de que haya una sublevación dentro de la isla, entrar. Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades de darle el tiro de gracia, digamos, a este régimen de oprobio. Mira, te quería poner el audio de apenas unos 40 segundos, Mario, que rescató, creo que fue una televisora colombiana, de Raúl Castro en el año 2008, precisamente hablando, se estaba refiriendo sobre cómo actuaría Cuba ante una agresión, dice Raúl Castro, ante una intervención militar norteamericana. Te lo quiero poner, a ver cuál es tu opinión hoy. Ahí está. Pueden bombardear un día, por mucho que puedan bloquearnos. El problema es que para resolver el problema de Cuba hay que desembarcar. Y ahí cuando estemos de igual a igual, soldado a soldado, la cosa es diferente. Yo no quisiera ver ni en un laboratorio lo que sería una agresión a Cuba por parte de los Estados Unidos, porque el precio que tendría que pagar nuestro pueblo sería muy caro, muy elevado. Mario, ¿qué tú crees? De igual a igual, ¿qué tú crees? Mira, bueno, de igual a igual no puede ser porque los marines americanos tienen 6 pies y la gente en Cuba, después de la alimentación de 30 años de periodo especial, la gente está raquítica, chiquiticas y flaquitos. Entonces, de igual a igual no. Ponme a Yusuan al lado de un soldado americano, por Dios, de igual a igual no va a ser. Y alguien decía hoy, alguien yo conversaba, justamente estábamos hablando de esto, y dice, no, cuando lleguen los marines, sí, claro, lo van a recibir, pero con abrazo. Con abrazo. Entonces, esa es la seguridad que les ha dado el poder durante tanto tiempo. Mariela Castro diciendo, no decía que venían, que acaban de venir, media drogada que parecía que estaba, ¿no? Pero sí. Yo quisiera, de todo corazón, que Dios me dé la oportunidad de vivir para ver eso, porque claro que va a pasar. ¿No te acuerdas? Va a pasar. ¿No te acuerdas? Sin duda. ¿No te acuerdas cuando Maduro decía, vengan por mí, cobardes? Y fueron por él. Y yo deseo fervientemente que en algún momento se liberen esos archivos y poder ver cómo Maduro salió huyendo como una rata tratando de entrar a un búnker, que era lo que estaba tratando de hacer. Bueno, y Manuel Antonio Noriega, yo sí me acuerdo como hoy, en 1989, fue y se metió en la sede, en la anunciatura del Vaticano en Ciudad de Panamá y allá fue. Y en 1990, en enero, fue capturado. Todos los dictadores terminan igual. Mario, un punto aquí que te quería tocar, dado que algunos desde La Habana e incluso desde aquí también te están criticando, lo hablamos el otro día, y ahora también te critican porque te has ocupado de destapar todas estas historias, el caso de José Javier Rodríguez, de Adis, las Tres Moreras, el caso de la suegra hoy, tremendo palo periodístico de Alejandro Castro Espín, etcétera, el caso de Alina, la hija de Ulises Rosales del Toro. El asunto es que la primera pregunta que me hago, si se van de Cuba, ¿por qué quieren venir a Miami, a la capital del exilio cubano? A Hialeah, o sea, ¿por qué no se fue para Wisconsin? Si tuvieran metido o a España, o a París, o a Ciudad de México. Nadie te hubiera reconocido, pero en Hialeah, en el corazón de la comunidad cubana. ¿Por qué Adis, la hermana de Ania Guillermina, viene, se establece como empresaria? Estamos hablando de gerente general de 2 compañías de inversiones inmobiliarias y llegó en el 2023. Y ahora la suegra, como tú acabas de contar, viajaba
diariamente, o sea, frecuentemente a Cuba. Viaja muchísimo a Cuba. La otra también, que no solamente la suegra de Alejandro Castro Espín, la viuda de un coronel del ejército cubano, de un coronel además enemigo acérrimo de los Estados Unidos, claro, de un tipo de absoluta confianza de Raúl Castro. Y las dos hijas, una casada con Alejandro Castro Espín, que también trató de venir aquí, esa es una historia que algún día contaré, vale. y la otra viviendo en Hialeah, después de hacer cartas diciéndole a Chávez, a ver, tengo la frase exacta aquí porque me tomé el trabajo de hacer esta investigación y de buscar, y todo está, es decir, esto pueden entrar a Martín Noticias, ahí están los links, pincha el link y te va a llevar a la carta. Esto no es una cosa que yo me estoy inventando de que alguien me dijo, no, está publicado. Una carta en apoyo a Chávez que dice: cuente con nosotros, presidente Chávez, tu victoria será nuestra victoria. En otra, en 2006, la actual suegra de Castro Espín decía: el gobierno de Estados Unidos no puede hablar de guerra contra el terrorismo mientras permita la existencia de grupos terroristas de origen cubano-americanos radicados en Miami. Claro. Esa es la misma mujer que hoy tiene una residencia permanente. Aquí. Cuando tenemos a miles de cubanos que están indocumentados. Dios santo. Para mí eso es vergonzoso. Yo espero que las autoridades tomen acción en este caso, mucho más después de que el propio Alejandro Castro Espín está sancionado 2 veces. Mi querido Mario, día ajetreado, desde anoche andas en esto. Te felicito, gran palo periodístico, espero que las autoridades tomen nota. Y nada, lo que te dije hace un par de días públicamente, te lo reitero hoy, pa'lante, y cuentas con mi apoyo y con el de esta empresa. Así que lea la noticia. Costillo, tú sabes que tú eres un maestro, no solo para mí, para muchísimos periodistas cubanos, así que es un honor siempre escuchar esas palabras tuyas y nada, la nota está en Martí, léanla por favor, compártanla, que es más importante. Eso. Y háganla llegar al pueblo de Cuba, por favor. Así es, en Martí Noticias, en la portada, ahí está el título: la suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba. Un reportaje en exclusiva del colega Mario Pentón. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.